nuestro Señor, darle la honra que Él se merece, ¿cierto que sí? Yo quiero que usted por favor busque en su Biblia Primera de Reyes capítulo 19. Busque en su Biblia Primera de Reyes capítulo 19. Yo quiero que el pasaje central del día de hoy va a ser ese, aunque voy a usar ahorita otro que va a ser el pasaje central de toda la serie de enseñanzas que quiero empezar. Y le voy a contar algo. He descubierto y nos hemos dado cuenta que el temor es una de las cosas que más nos afecta. Así que vamos a empezar una serie de enseñanzas acerca del temor, del miedo. Vamos a hablar de esto pues porque simplemente creo que nosotros que somos hijos de Dios debiéramos no tener temor. Amén. Así que esa serie se va a llamar Sin Miedo a Nada y van a ser una serie de predicaciones que van a estar enfocadas a que tú puedas enfrentar esos temores en fe y dar una respuesta en fe, una respuesta correcta a las diferentes situaciones que atravesamos en la vida. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 tiene un pasaje muy conocido y dice ese pasaje así. Usted tiene que memorizarse ese pasaje porque va a ser el centro de toda la serie de enseñanzas. Y dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Usted puede cambiar esa palabra: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, Dios no nos ha dado espíritu de miedo. No, dice ahí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese va a ser el pasaje central que vamos a usar en esta serie de enseñanzas, pero hoy no vamos a hablar de ese. Simplemente lo menciono porque tú tienes que tener en cuenta eso. Los hijos de Dios, los cristianos, debemos ser personas que viven libres del miedo. Amén. Dígale al que está a su lado: usted tiene que ser libre del miedo. Dígale: no sea cobarde. Se hace un poquito más como agresiva, ¿cierto? Pero la verdad es esa. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no tenemos que ser personas temerosas. Pero la realidad es que en nuestra vida experimentamos temores. ¿Y cuántos de ustedes se han paralizado en algún momento en algo que tenían que hacer? Ustedes sabían hacerlo, antes de eso estaban preparados, pero cuando llegó el momento el miedo los dejó. Y parecía en ese momento que no sabían nada. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Levante su mano. Estar paralizado. ¿O cuántos han tenido la experiencia que en algún momento han creído que no son capaces de hacer aquello que los demás esperan? Levante la mano. Usted como que se coloca frente a esa responsabilidad y simplemente usted dice: no, yo no soy capaz. Y el miedo, y eso genera unas sensaciones físicas. ¿Sí ha sentido usted ese vacío, ese sudor en las manos? Uno cuando habla así que le tiemblan las rodillas. A veces también se da eso, simplemente que se afloja todo. ¿Sí le ha pasado? Digo todo es todo. El miedo es una cosa terrible. O le hago otra pregunta: ¿cuántos han decidido renunciar a una responsabilidad o un privilegio simplemente porque tuvieron miedo? No, yo eso no lo hago, yo no soy capaz. Pero vamos un poco más profundo. ¿Cuántos de ustedes se han llenado de angustia y preocupación a tal punto de enfermarse por algo que ha de venir? Por ejemplo, un diagnóstico médico. Nadie quiere ir al médico, ¿cierto? Porque el médico, si sale con un diagnóstico. Pero si usted sabe que tiene algo mal y ese diagnóstico además pudiera ser un cáncer, ¿cuántos no han tenido miedo de? Y la sola preocupación de ir a ese médico ya lo enfermó. Levante la mano si usted ha tenido esa experiencia. ¿O cuántos de ustedes, cuántos de los presentes han rehuido orar por un endemoniado porque temen lo que después pueda hacer el demonio? Porque es que todas esas películas de Hollywood y todo eso, en donde usted ve que eso voltean la cabeza y andan así por el techo, usted dice: no, yo quiero orar por un demonio, se me viene encima ese bicho y después ¿qué hago? Miedo, temor. ¿Cuántos de ustedes no han tenido temor por la situación
económica del país. O la calle, la inseguridad. Que usted ve en las noticias que robaron a este, que allí el Cubo es precisamente bueno para eso. Acabaron de matar a un muchacho aquí en la esquina y otro muchacho apareció, pero todo eso pasa aquí alrededor mío, y como que uno mejor como que no salgo, otra vez que nos metan en cuarentena, porque es miedo a enfrentar esas cosas. Temor de perder a algún ser querido. Todos sabemos que hemos de morirnos. Todos sabemos que nuestros seres queridos en algún momento van a morir. ¿Pero no te da miedo perderlos? ¿No te llenas de temor cuando esa imagen o ese pensamiento llega a tu mente? O perder el matrimonio. Eso genera incertidumbre, miedo, porque ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Pues yo quiero que hablemos de eso, porque todos los hijos de Dios debemos poder enfrentar esas situaciones en fe. Y como dice 2 Timoteo capítulo 1, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Así que vamos a tomar eso que llena nuestro corazón, y he titulado la enseñanza Un monstruo llamado temor, porque precisamente eso es lo que pasa en nuestros corazones. Un monstruo se apodera y nos paraliza. Un monstruo no nos deja actuar. Un monstruo habla a nuestra mente y nos dice: tú no puedes, tú eres incapaz. ¿Quién dijo que tú podías hacer eso? Vas a fracasar. Y entonces renunciamos y dejamos de hacer lo que toca hacer simplemente porque estamos llenos de ¿qué? De miedo. Y ese monstruo, entre más va avanzando y pasando el tiempo, cada vez más poderoso y más fuerte se hace. Y lo peor es que siempre está al acecho. Puede que tú digas: no tengo temor, pero siempre está al acecho, porque el momento en que no respondas en fe ante una situación difícil, ante una crisis, el monstruo va a pisar fuerte y te va a decir: aquí estoy yo. Así que quiero que cierres sus ojos, porque realmente tenemos que buscar que Dios nos haga libres del miedo. Amén. Señor, aquí estamos esta mañana. Habla en nuestros corazones. Temor, miedo es lo que sentimos muchas veces. Muchas ocasiones lo único que hay en nuestro corazón es temor, hasta el punto que nos hemos olvidado de ti, de tu palabra, de tu promesa, de tu fidelidad. Señor, perdónanos por favor, y te pedimos que en este momento tú nos hables, que la palabra que va a ser expuesta en este lugar sea de bendición para nosotros y empecemos a entender cómo podemos ser libres del temor. Señor, por favor, gracias. Amén y amén. Yo quiero que nos fijemos en tres cosas en Primera de Reyes capítulo 19. Esa es una historia muy conocida y es la historia de Elías. Elías fue uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, y él tuvo una experiencia de temor. Y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3 de este pasaje, 1 y 2 de Primera de Reyes capítulo 19, y se va a fijar en una situación peligrosa. Vamos a prestar atención primero a esto. Dice así el versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué pasó? Elías acaba de venir, en el capítulo 18, Elías acaba de venir de tener una victoria poderosa. Usted sabe, en el monte Carmelo se reunieron 450 profetas de Baal, y estaba solo él en representación de Dios, y les puso un reto: pues que el Dios que sea el verdadero Dios haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, el sacrificio que había ahí. Dijo Elías. La historia se desarrolla, estos profetas de Baal empiezan a adorar a su Dios, a clamar. Llega el mediodía y nada, empiezan a darse latigazos, hasta sangre empieza a salir de sus cuerpos y nada, no sucede nada. Dice que a la hora del sacrificio de la tarde Elías se levantó y preparó el altar. Dice que
organizó, lo reparó, preparó la bestia, le echó agua y otra vez agua y otra vez agua, a tal punto que corría el agua por el altar. Es decir, toda la improbabilidad de que pudiera darse ese milagro estaba dándose en ese momento. ¿Y qué sucede? Desciende fuego del cielo, consume el sacrificio y Elías obtiene una victoria poderosa. Los 450, y esto es una de las cosas sangrientas de la Biblia, pero los 450 profetas de Baal, ¿qué pasó con ellos? Iban a salir corriendo, pero Elías dijo, no los dejen huir. Los llevó a un lugar y los degolló a todos. Después de ese acto pasa esto que acabamos de leer. Una mujer, Jezabel, ahora manda a amenazar a Elías. Mató 450 profetas, pero queda uno vivo, una mujer. El problema es que esta mujer no era cualquiera, era la esposa del rey Acab. Y esta mujer no solamente era mala, sino que tenía el poder para hacer el mal. La historia de Nabot, unos capítulos más adelante, nos deja ver qué clase de poder tenía ella. Y palabras más, palabras menos, Nabot tenía una finca, una viña, algo muy bonito. Y de repente Acab se enamoró de esa viña, pero Nabot no se la quiso vender y la esposa le dijo, tranquilo que usted es el rey. ¿Qué hizo ella? Mandó a matar a Nabot. Así era esta mujer. Y entonces los versículos que acabamos de leer nos muestran precisamente eso, una situación peligrosa. Quiero que usted considere por un momento esto. Realmente, para Elías era un peligro estar amenazado por Jezabel. O sea, no nos podemos imaginar que el peligro no era real. El peligro era ¿qué? Real. Esta mujer era de armas tomar y de amenazas y de llevarlas a cabo. No era una mujer que tuviera temor de Dios. Así que el peligro que estaba experimentando Elías en ese momento era real y efectivo. Tener miedo en esa circunstancia era lo natural, lo normal, porque el peligro era verdadero. Yo quiero que pienses en algunas cosas. Muchas situaciones en tu vida realmente son peligrosas, pero la respuesta que tú das a esas situaciones es lo que define si te dejas dominar del temor o no. El peligro está ahí, sí. Riesgo estamos pasando en cualquier circunstancia. La diferencia acá radica en cómo tú respondes ante esa situación. Ahora, el temor es un sentimiento que nace de una respuesta en nuestros corazones a las situaciones que se dan. Escuche eso, el temor es un sentimiento, nos produce temor, que también se expresa en algunas reacciones físicas. Pero hay temores que son necesarios. Imagínese que usted está en un precipicio caminando y llega al borde del precipicio. ¿Qué es lo que siente usted? Pues ahí las piernas sí empiezan a temblar y usted siente, yo no sé, una cosa en las manos y como que mejor me tiro al piso y miro como acostado para que no sea que me caiga. Ese miedo es necesario porque si usted no lo tuviera, ¿qué pasaría? Pues sigue andando y ahí quedamos. Así que hay un miedo que es necesario. Un temor que si usted ve el peligro, dice el libro de Proverbios, el avisado ve el mal y que huye. Claro, pues hay peligros que yo debo huir. Usted no puede ver un perro bravo y decir no tengo temor y bueno, voy para allá. Pronto el mordisco le va a enseñar que al lado del temor también hay dolor. Hay temores que son necesarios, pero hay un temor pecaminoso y de ese es el que tenemos que nosotros hablar. Ese temor pecaminoso es el que te lleva a responder ante una situación negando la palabra de Dios, negando su poder, olvidándote de sus promesas, dándole más poder a cosas que no lo tienen. Cada una de esas cosas que he mencionado acá las vamos a ir explorando en detalle. Pero a mí me interesa que tú en este punto entiendas y reconozcas que hay unas reacciones en mi corazón que son producto del temor que no agradan a Dios. Elías está en una situación peligrosa, riesgosa. Esta mujer lo ha amenazado. Esta mujer
Juró, hizo un juramento, que así me haga Dios y aún me añada más, si mañana usted no está muerto. Le dijo, es una amenaza profunda. El peligro está ahí, pero ¿cómo responde Elías? ¿Cómo se supone que debe responder una persona ante una situación peligrosa? ¿Cómo se supone que debe responder un cristiano? Bueno, vamos a mirar la manera en que no es bueno responder. Mire por favor el versículo 3 y el versículo 4 y vamos a mirar a ese monstruo llamado temor. Dice el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es increíble que Elías, ante la amenaza de esa mujer, decida huir. ¿Y por qué es increíble? No porque no haya peligro, por lo que había pasado antes. Él ya había demostrado al pueblo y a sí mismo que Dios estaba de su lado. ¿Por qué huye ahora? ¿Por qué Elías tiene que huir de la amenaza de la reina? Claro, es poderosa, tiene el poder para asesinarlo, pero si Dios está con él, 1450 no pudieron. ¿No crea usted que el ambiente en donde Elías hizo el reto a esos 450 profetas de Baal era el más cordial y cándido? ¿No crea usted que ellos estaban aplaudiendo? Ay, sí, Elías, bueno, chévere. No, estaban diciendo, si nuestro Dios es el que quema esto, a usted también lo vamos a matar. Así que para Elías también había un peligro en lo anterior, pero aquí, ¿por qué huye? Temor. Porque el monstruo temor ha dominado su corazón y él está respondiendo no como corresponde. ¿Sabes qué hace Elías? Decide huir y entonces sale corriendo, decide abandonar todo. Este sería el momento preciso para precisamente colocar en vergüenza a la reina con todo su paganismo y con toda su idolatría y decir: no, el único Dios de Israel es Jehová de los ejércitos, y ayer obtuvimos victoria en el Carmelo y hoy la obtendremos acá en Samaria. Él pudo haber hecho eso, pero huye, decide abandonar todo. Pero llega una situación en donde él también desea morirse. El miedo lo ha llevado a un punto tan crítico que él dice: no merezco vivir, quítame la vida. Dice: porque no soy mejor que mis padres. ¿Sabes? El temor pecaminoso te llevará a huir, a abandonar aquello que debes hacer. Elías era el profeta, él era el que debía estar al frente proclamando la palabra de Dios, pero él decide huir, y dice que deja a su criado en una ciudad en Judá, en Berseba, y se va. ¿Sabes qué está haciendo Elías? Renunciando. Dice: no, ya me van a matar, yo mejor me voy y renuncio. Perdón. Qué ministerio, qué llamado, qué responsabilidad. No, olvídese de eso. Tengo miedo y aquí lo que hay que hacer es huir. Pero lo lleva ese miedo pecaminoso a una expresión más, y es a desear morirse. Y yo quiero que usted piense un momento en su vida. El miedo lo ha llevado a una crisis de depresión tan profunda que ha pensado: sería mejor que Dios acabara con mi vida. Una persona que está en la iglesia no puede que se le cruce un pensamiento de acabar con su vida, pero como es cristiano y ha escuchado la palabra, dice: eso sería un pecado terrible, pero entonces clama: quítame la vida. Que es parecido. Perdón. ¿Qué te ha hecho hacer el temor? ¿Qué te ha hecho hacer el miedo? ¿A qué has renunciado? ¿Qué has dejado abandonado? ¿Qué has dejado tirado?
¿Qué estás dejando de hacer por miedo? Mire, cada uno de nosotros enfrentará cosas diferentes por el miedo. Pero un ejemplo muy sencillo, todos nosotros somos llamados a evangelizar. Todos nosotros somos llamados a proclamar el nombre de Cristo, pero ¿sabes? A veces no lo hacemos, gracias, por una sencilla razón, el miedo. Y usted piensa todo, piensa, ¿qué me van a decir? ¿Me van a rechazar? No, ¿qué palabras uso? Si me paro en este lugar, las palabras que yo diga quizás sean chocantes para ellos, de pronto me van a dejar hablando solo y el miedo nos domina y finalmente no hacemos nada. O, y eso hablando del evangelismo, o luchar contra esas cosas espirituales. Hay gente que no cree que Satanás obra y con sus demonios está buscando nuestra caída. Y hay gente que tiene miedo a enfrentar esas realidades y no quieren ni mencionarlo, como que no, esto como que es un cuento allá y yo no oro ni hablo de eso, y como que si ni orara ni hablara de eso ya desapareciera eso y Satanás dejara de molestarlo. No, Satanás, dice 1 de Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, es mejor que entiendas que hay un enemigo que está acechando en tu contra, pero a veces el temor impide que tú enfrentes esa realidad. O un diagnóstico médico. Muchas veces la gente no quiere ir al médico, no porque piensen que el médico les hace mal, sino porque no quieren escuchar las cosas que están mal. Porque da miedo. ¿Quién quiere escuchar que le digan que tiene cáncer? ¿Quién quiere escuchar que le digan, bueno, vaya hablando con su familia y organizando las cosas, porque según como va avanzado este cáncer le quedan 6 meses o un año? ¿Quién quiere escuchar eso? Y entonces dejamos de hacer lo que corresponde, ir al médico. ¿Por qué? Por miedo, por temor. Yo no sé cuál es la experiencia que tú estés teniendo, pero hay un monstruo que te está hablando. ¿Sabes qué te dice ese monstruo? Ese monstruo te hace creer que Dios no tiene poder. Elías acaba días antes de matar a 450, de ver el fuego caer del cielo, de ver el poder de Dios, pero al otro día cree que Jezabel tiene más poder que Dios y por eso decide huir. Porque él está pensando, mire, la respuesta que tiene Elías ante la situación es la siguiente: ¿me va a matar la reina? No, ella sí tiene poder. Esos otros 450, no, yo los manejaba, pero esta señora, esta vieja, olvídese. Dios, no sé dónde estará. Y decide ¿qué? Huir. Él está creyendo simplemente que Dios no tiene el poder para protegerlo, para cuidarlo. Y eso te dice el monstruo del temor. Que Dios no tiene el poder sobre esa circunstancia, sobre esa situación, que incluso parece que Satanás tiene más poder que Dios. Eso te dice ese monstruo. Que ese demonio que está por ahí, que ni siquiera usted quiere mencionar su nombre, es más poderoso que Dios. Miedo. Te dice que Dios no tiene poder. ¿Sabes qué más te dice ese monstruo? Te hace abandonar todo y no hacer nada porque crees que eres incapaz de hacerlo. Y Él te está hablando y diciendo, tú no sirves para nada. ¿Por qué crees que estás ahí? Es casualidad que estés ahí. ¿Propósito de Dios? No, eso no existe. Él se equivocó, porque tú ¿qué haces ahí? Eso te está diciendo ese monstruo. Y Elías precisamente dice eso: yo no soy mejor que mis padres, mejor acaba con mi vida, porque él ahora se siente incapaz de enfrentarse ante la amenaza de esta mujer. ¿Sabes qué más te dice ese monstruo?
Ese monstruo ruge a tu corazón y literalmente te paraliza. Te hace creer que si las cosas cambian como las tienes, tu vida se va a acabar. Te hace pensar que estás solo. Te hace pensar que de ninguna manera pudieras seguir adelante sin lo que tienes hoy, aunque sea terrible. Ese monstruo llamado temor está hablando a tu corazón y te está diciendo: Dios no tiene el control de nada, lo tengo yo. Eso dice ese monstruo. Y dice: ¿y tú sigues creyendo en Dios? Eso te dice ese monstruo. Pero ¿sabes? Como cristiano tú estás llamado a responder correctamente ante las situaciones difíciles de la vida. Quisiéramos librarnos del temor no experimentando nada doloroso o nada peligroso, pero eso no es la realidad. Podría yo decirle a usted acá una mentira, que en el momento en que tú te haces cristiano dejas el temor. ¿Por qué? Porque ya no vas a pasar ninguna situación que sea peligrosa. No, eso no es verdad. Pero el cristiano aprende a responder en fe en esto, y es lo que vamos a empezar a estudiar en esta serie de enseñanzas: cómo tú debes responder en fe ante las situaciones que van a llegar a tu vida. ¿Cómo debes hacerlo? Porque es tu responsabilidad como hijo de Dios. Por eso vuelvo a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dios a ti no te ha dado un espíritu de temor, de cobardía, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Así que tú tienes el poder para vencer en esa circunstancia. El amor para con Dios, para con los demás, te va a ayudar a seguir adelante, y el dominio propio te enseñará a controlar esa sensación. Amén. Amén, así es. Pero vamos a ver cada una de estas cosas en detalle. Pero hoy quiero que te quedes con lo siguiente: Dios es un Dios misericordioso. Y miremos qué hace Dios con este cobarde del Elías. Porque nosotros podíamos pensar que Dios va a fulminar a Elías porque es un cobarde. ¿Cómo este gallina va a salir corriendo ante esta señora? Pues podrá ser muy brava y todo, pero pues, a ver, ¿qué hace Dios? Mira lo que dice el versículo. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer desde el 5 hasta el 18. Así que préstele mucha atención a la historia, que aparte es muy interesante. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta
en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí está un hombre acobardado, totalmente echado a la inactividad, a no hacer nada, y viene la misericordia de Dios. Y mira qué bonito. En lugar de Dios criticar y condenar a Elías, ¿qué le dice? Coma y duerma. Bonito, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una aclaración. No piense que ese es el método para dejar el miedo, porque si no después va a tener otros problemas. Pero en el caso de Elías, él sí necesitaba ¿qué? Dormir. Y Dios, mire, esto es algo maravilloso. Y sabes, y quiero que tú recibas consuelo en lo siguiente: en medio de tus temores y en medio de las situaciones que te causan pánico, Dios está a tu lado. Cristo te entiende. ¿Sabes por qué? Porque Él también, en el momento en que se hizo hombre, experimentó miedo. Así que Él conoce lo que tú estás pasando, y Él, más que condenarte o criticarte, Él te está acompañando y diciendo: yo sé por lo que tú estás pasando. Y aleluya, porque tenemos un Dios que nos comprende. Amén. Aleluya por eso. Y Dios no critica a Elías en esa circunstancia, simplemente le dice: coma y duerma. Y 2 veces Dios mismo le estaba haciendo la comida. Dice: se despertó y vio ahí la comida. Y duerma. Coma y duerma. Dios sabe lo que estás pasando, y Dios quiere que en medio de tu circunstancia tú sepas que Él está contigo, que Él no te ha abandonado, que Él no se ha olvidado de lo que estás pasando. Pero hay otra cosa más: Dios está de tu parte aunque tú no lo puedas ver. Y ahí nos relatan, en lo que acabamos de leer, veíamos que salía un viento recio, después un terremoto, después fuego y finalmente una brisa, un silbo apacible. Y dice el pasaje que Dios estaba ¿en dónde? En la brisa apacible. Elías necesitaba comprender y entender que Dios estaba en todas las circunstancias. Nosotros no podemos negar de ninguna manera que Dios esté en un viento recio, que Dios sea el Dios que domina o gobierna las tormentas. Sí, Dios es el que gobierna las tormentas. Dios es el que hace que todas las cosas en este mundo sucedan. Pero Elías necesitaba reconocer que aún en los momentos en que él creía que Dios no estaba, Dios estaba ahí. A veces para nosotros es necesario, y nuestros corazones y nuestras mentes piden una manifestación poderosa. Fíjese, si una persona está pasando por una crisis de salud, en donde le digan: usted tiene cáncer y tiene que hacerse estas quimioterapias, lo más normal es que esa persona ahora empiece a pensar en su corazón que Dios no está en esa situación. Pero sí, Dios sigue ahí presente en medio de esas circunstancias. Y en medio de lo que estaba atravesando Elías, que era huir a la amenaza de esa mujer, Dios seguía ahí. Dios seguía presente. Dios no se había olvidado, Dios no lo había abandonado. Y tú necesitas entender eso, que tú no estás abandonado, que tú no estás solo, que Dios sigue ahí a tu lado. Tú necesitas reconocer eso. Pero también tú necesitas entender, y esto es algo maravilloso, que Dios te seguirá usando aunque hayas subido como un cobarde. Miren, Dios pudo haber dicho a Elías: bueno, Elías, suba hacia el carro de fuego y ya me lo va a llevar para el cielo. Usted salió cobarde. No, le dijo: coma, porque lo que le toca hacer todavía hay algo. Tiene que hacer 4 cosas: ungir a tal, ungir a tal, ungir a tal, hacer esto, y va a hacerlo antes de terminar. Y a veces nosotros podemos pensar que cuando abandonamos algo por miedo, cuando nos quedamos paralizados por el temor, quedamos descalificados ante Dios. Y pues por un lado sí, pero por otro lado no. La misericordia de Dios dice: te va a seguir usando aunque seas una gallina. Y Dios es misericordioso, y es maravilloso en que en medio de nuestra debilidad Él sigue diciendo: ven,
todavía tienes que hacer algo. Todavía te voy a emplear. Todavía tienes algo que dar. Aunque nuestras mentes y corazones dicen todo lo contrario, Dios dice, sí, yo te voy a usar. No vas a quedar ahí como si no sirvieras para nada. No te he desechado. Elías debía entonces hacer ahora 4 cosas, tenía que hacer: ungir a Hazael, ungir a Eliseo, a Jehú. Tenía que hacer estas cosas porque Dios todavía tenía algo para él. Aunque él ya pensaba que tenía que morirse, que ya se había acabado todo, que ya esa amenaza de muerte era el acabose de su vida, Dios sigue diciéndole, no, todavía hay algo más. Pero una cosa más tenía que reconocer Elías, que él no estaba solo. Ya no porque Dios estaba con él, sino porque había gente que estaba pasando por la misma circunstancia y que había sido victoriosa en lo que él estaba teniendo miedo. Mira que Elías repite varias veces, solo yo he quedado y buscan mi vida para quitármela. Él pensaba que él era el único fiel ante ¿quién? Ante Dios. Y el monstruo del temor te dice, tú estás solo. Tú eres el único que siente miedo, nadie más. Tú eres el único que tiene que enfrentar estas circunstancias. No, Dios le dice a Elías, y vas a ver que hay 7,000 varones que no han doblado nunca su rodilla ante ¿quién? Ante Baal. Y él tenía que reconocer entonces que no estaba solo. Y en su misericordia Dios también ha colocado personas a tu lado para ayudarte a entender que hay gente que supera las circunstancias que tú estás pasando. Y que te puede decir, en esto vas a sentir esto, te va a pasar esto, vas a creer esto, pero ten fe, porque yo pasé por eso y Dios me ayudó. Pero también vas a poder coger de la mano y orar con otro que está en la misma situación y decir, confiemos en Dios, que sabemos nada, pero sabemos que Dios está con nosotros, así que busquémosle a Él. Y no estás solo, no es una pelea que tú vas a tener que llevar, que dar en soledad. Tú tienes gente al lado. Amén. Y esa fue la misericordia de Dios con Elías. Probablemente si hubiera sido en nuestro caso, hubiéramos visto huyendo a este cobarde, lo habríamos fulminado. Y venga Eliseo, ya que mire, salió mal, fue un paquete chileno, no sirvió. Ya, venga, aquí, otro. Pero no, Dios es misericordioso. Y Él quiere que tú entiendas que en medio de tu circunstancia, en medio del temor que experimentas, Él sigue estando a tu lado. Él sigue cuidando de ti, que no estás solo. Quiero terminar, recordando algo que menciona este pasaje. 2 veces el pasaje hace una pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y esa pregunta de Dios a Elías es la pregunta de ¿usted qué? De la vivienda. ¿Se acuerdan en el Mundial de Sudáfrica 2010? Las propagandas de la vivienda. Entonces aparecía el señor en un lugar que no debía estar y entonces estaba en el lugar equivocado. Pues eso es lo mismo, Elías estaba en la vivienda. ¿Usted qué hace aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces tú aquí? Y Elías responde 2 veces lo mismo. Y Dios lo confronta: espérate, yo estoy contigo, no estás solo. ¿Qué haces aquí? Y yo quiero hacerle esa misma pregunta a usted. Pero no, ¿qué haces aquí? Porque usted me va a decir, pues buscando a Dios. Quiero preguntarte es, ¿dónde estás con respecto al temor? ¿Dónde está tu vida con respecto al miedo? ¿Te has dejado dominar de ese monstruo llamado temor a tal punto que ahora has empezado a dudar del poder de Dios? ¿Dónde estás? Porque esa pregunta hasta suena en los labios de Dios sarcástica, irónica, porque no es lo que un hijo de Dios debiera experimentar. El hijo de Dios debiera estar plenamente confiado y enfrentar de frente la muerte, inclusive porque sabe que en Cristo su vida está protegida. Y por eso la pregunta es, ¿dónde estás tú con respecto al miedo? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? ¿Por qué estás esperando que tu vida se acabe para dejar de tener miedo en lugar de, como hijo de Dios, enfrentarlo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
¿A dónde te ha llevado a huir el temor? Quizás a anular tu llamado, quizás a callar tu boca ante las personas que te rodean, porque estás lleno ¿de qué? De miedo. ¿A dónde te ha llevado a huir el temor? ¿Qué has hecho por causa del miedo? ¿A qué has renunciado? ¿Qué pensamientos has arraigado en tu mente y en tu corazón por causa del temor? ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta que queda esta mañana para tu mente, para tu corazón. ¿Dónde estás? Porque el poder de Dios, su gracia y su misericordia está a favor tuyo. Pero ¿dónde estás tú? Póngase en pie, por favor. Y quiero que usted entienda algo, y es que este monstruo del temor puede ser vencido, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Él venció, al resucitar Él venció esto. Pero tú ahora necesitas hacer eso realidad en tu vida y no temer. Amén. Y cuando vengan las circunstancias que nos produzcan miedo, responder en fe ante ellas. Decir, aquí estoy, soy un hijo de Dios, así que no hay temor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así debe ser en nosotros. Y si esa no es tu experiencia, tú debes empezar a entender que Dios tiene misericordia y Él no te está juzgando por ese temor que has tenido. Más bien acude a sus brazos y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a vencer este temor. Ayúdame a hacer lo que debo ser. Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes en todo momento. Y hoy entendemos que nosotros no tenemos por qué ser esclavos del temor, por qué ser esclavos del miedo, por qué permitirnos paralizar por algunas situaciones que nos causan pánico. Ayúdanos, Señor de los cielos, a que en nuestro corazón el temor sea desarraigado, a que este monstruo que ha controlado en muchas circunstancias, que nos ha paralizado, que nos ha callado, sea echado de nuestros corazones, sea sacado fuera de ahí, que solamente reine tu paz en nuestros corazones. Por favor, Señor de los cielos, mira, yo oro por aquellos que hoy están luchando con el temor, que están luchando con algunas circunstancias en su vida, que no han aprendido a manejarlo. Te pido, Padre, que tú les hagas entender que estás con ellos y que en medio de su circunstancia tú no les estás juzgando para destruirlos o abandonarlos. Por el contrario, les estás amando y quieres que ellos sean más que vencedores. Oro por ellos. Te pido que tú empieces a orar en sus corazones, Señor, que empieces a orar en sus mentes, a darles la seguridad de que tú estás con ellos y que en ti son más que vencedores. Por favor, Señor de los cielos, gracias, gracias, Padre Celestial. Amén y amén.